Hola, ¿cómo están? Bueno, un gusto en saludarlos, aunque sea desde esta virtualidad a la cual, bueno, esta realidad nos ha metido y, bueno, la intención es que ustedes puedan seguir cursando el programa de formación, aunque lo tengamos que hacer de esta manera. En este caso vamos a trabajar con el seminario de planes de estudio y diseño y desarrollo curricular. Mi nombre es Luis Porta y soy profesor de la Universidad de Mar del Plata en la Facultad de Humanidades, donde dirijo el Centro de Investigaciones Multidisciplinarias en Educación y soy docente en la carrera de Ciencias de la Educación. El seminario, a ver si podemos poner la presentación. El seminario que vamos a estar trabajando es el seminario de planes de estudio y diseño y desarrollo curricular. En este punto, la intención del seminario tiene que ver con trabajar con algunas definiciones, con algunas perspectivas que tienen que ver con el campo del currículum y de la teoría curricular. Por otro lado, vamos a trabajar algunas problemáticas generales que están asociadas a las cuestiones que tenemos que pensar cuando trabajamos en un diseño de un plan de estudios. Y finalmente la intención es tener un producto propio de los cursantes a partir del análisis de problemáticas que tengan que ver con un diseño curricular, específicamente con el diseño que ustedes están trabajando. En la década del 60, en el año 68, Philip Jackson, un matemático inglés que se dedicó a indagar qué era lo que pasaba en las aulas de matemática en la educación inglesa, va a acuñar una de las categorías centrales en el campo del currículum. Jackson, a partir de entrar a ver lo que pasaba en las aulas, lo que se da cuenta, o por lo menos lo que interpreta en ese ejercicio etnográfico, es que no necesariamente todo lo que pasaba en las aulas era lo que se decía o lo que se escribía, y ni siquiera lo que se evaluaba, o por lo menos se decía que se evaluaba. En este punto, Jackson va a acuñar una categoría que va a ser central para el campo del currículum crítico, para la perspectiva crítica del currículum, que es la categoría de currículum oculto. Es decir, el currículum oculto sería todo aquello que pasa en las aulas y que no necesariamente está planificado, o por lo menos está dicho o está evaluado. Con lo cual, Jackson nos va a poner en un debate, en un debate en torno a la dimensión homogeneizadora de la educación y a la condición de simultaneidad. Esa condición de simultaneidad que hace que las prácticas escolares son prácticas escolares que se desarrollan en el mismo momento para todos por igual, pero que a partir de los estudios de Jackson no necesariamente todos los aprendemos de la misma manera. Es decir, Jackson va a abrir la puerta para lo que fue la perspectiva crítica del currículum. No olvidemos que estamos en la década del 60, en la emergencia de la ciencia social crítica, una perspectiva que de alguna manera abona a la configuración, o por lo menos a la reconfiguración del campo de las ciencias de la educación, y que nos hace pensar los procesos de enseñar y de aprender. En este punto y para esta época, la sociología de la educación había ya aportado mucho, sobre todo la sociología francesa, a partir de la reconfiguración de un campo que en realidad pasó a problematizarse acerca de la condición de reproducción de las desigualdades de la educación. Por lo tanto, hay una cuestión que estaba puesta en el ejercicio simultáneo o de la simultaneidad, ¿no?, en la enseñanza, que daba cuenta de los procesos de homogeneización, que se va a poner en tensión, o por lo menos se va a poner en discusión frente a la perspectiva, digamos, más racional técnica,
que piensa que la enseñanza es un ejercicio meramente técnico y de transmisión exclusivamente. Por lo tanto, Philip Jackson en La vida en las aulas va a abrir la puerta en el año 68 para esto que él llama la dificultad de atrapar la realidad educativa. Y la dificultad de atrapar la realidad educativa tiene que ver con la complejidad misma que el ejercicio de la práctica docente tiene, entendiendo que lo que pasa en las aulas es efectivamente lo que la sociedad configura como tal. Y C. Jackson en el año 68, en la vida en las aulas, dice que el transcurso de un proyecto educativo se parece más al vuelo de una mariposa que a la trayectoria de una bala. Es decir, la linealidad, esa linealidad en la cual necesariamente hay alguien aprendiendo, si hay alguien enseñando, se va a poner en tensión, y ese ejercicio de pensar que la enseñanza trasunta sí o sí un ejercicio de aprendizaje también se va a poner en tensión. En este punto, los estudios de Jackson van a venir de alguna manera a discutir y a poner en discusión, a poner en tensión cuestiones que en el campo de la conformación de los sistemas escolares, o por lo menos de las perspectivas desde las cuales se formaba a los docentes y se pensaba el currículum, va a comenzar a tensionarse. En este seminario, o por lo menos en este ejercicio que nosotros intentamos hacer, tenemos, como les decía, tres grandes objetivos. Un primer objetivo tiene que ver con plantear algunas definiciones, algunas conceptualizaciones que abren a distintas perspectivas en torno al currículum. Una mirada más tradicional acerca del currículum, una mirada más tecnocrática o una mirada más crítica, perdón, nos va a posicionar desde diferentes lugares en torno a la condición curricular. En este punto después vamos a intentar indagar en problemáticas que nosotros consideramos problemáticas fundamentales en el campo de la educación superior, o por lo menos cuestiones a tener en cuenta cuando trabajamos en un proceso de diseño curricular. Y posteriormente tenemos un tercer objetivo que tiene que ver con un objetivo más práctico y un objetivo más de vinculación con su propia práctica, que es que ustedes puedan acercarse al documento curricular en la carrera en la cual están trabajando y poder hacer un ejercicio de interpretación, un ejercicio de análisis de estas categorías. Vayamos entonces a la primera parte, que tiene que ver con la cuestión más conceptual, o con la cuestión más teórica. En el campo del currículo es un campo que está asociado al campo de la didáctica. Es decir, si nosotros pensamos que la didáctica, o el campo de la didáctica, es aquel que se dedica a indagar, se dedica a estudiar, se dedica a interpretar cuestiones que tienen que ver con la enseñanza, el campo del currículo es uno de estos condimentos que hacen a la enseñanza, toda vez que el currículum es el documento, o es el espacio en el cual se ponen en juego, hay un interjuego que define cuáles son esos esquemas analíticos, o cuáles son esos contenidos que se deben enseñar. Por lo tanto, podríamos decir que el currículo es como el primer escalón que nos lleva a nosotros a la práctica de enseñanza. Es decir, si nosotros pensamos que el currículo es la definición de qué es lo que tenemos que enseñar, el cómo lo vamos a hacer tiene que ver con, por ejemplo, la planificación de la enseñanza, y el cómo efectivamente lo hacemos es la práctica misma. Por eso que, de alguna manera, el vínculo entre didáctica y currículo es un vínculo que es un vínculo contradictorio, y un vínculo que está en tensión, porque la propia configuración del campo de las ciencias de la educación como campo académico ha llevado a que las distintas compartimentaciones disciplinares lleven
a que estas subdisciplinas, ¿no? O subcampos comiencen a tener vida propia. Por lo tanto, si nosotros hablamos de una perspectiva anglosajona, nosotros pensamos que, o decimos que el currículo es el mecanismo por medio del cual se pone en marcha la enseñanza, es decir, no hay propuesta de aprendizaje o propuesta de enseñanza si no lo es a partir de la condición curricular. Si nosotros nos centramos más en una perspectiva francesa o en la perspectiva francófona, en realidad lo que vamos a hacer es a indagar como un continuum, ¿sí? Como una condición genealógica de la didáctica que hace imposible que se separe la didáctica del currículo. Entonces, sí podríamos decir que la didáctica es una disciplina, o por lo menos es un campo de conocimiento contradictorio, es un campo de conocimiento en el cual recibe o recepta de muchas otras disciplinas cuestiones que tienen que ver con su constitución, y acá el campo de la psicología va a ser central, pero también recepta de las disciplinas o intermedias, por lo menos, entre las disciplinas que enseña o los contenidos a enseñar, la manera en la cual esto se hace. Es decir, que la didáctica, Alicia Camillioni plantea que es heredera y deudora de muchas disciplinas. Al ser heredera y deudora de muchas disciplinas, la coloca en una situacionalidad, por lo menos, contradictoria. Toda vez que no necesariamente se vale de sus propias estructuras conceptuales o epistemológicas, sino que a su vez necesita conectarse, necesita la conexión con otros campos disciplinares para poder ponerse en marcha. Por lo tanto, si la didáctica es heredera y deudora de muchas disciplinas, en el campo del currículum es un campo en el cual hay una convergencia que están asociados hay una convergencia que está asociada a muchos desarrollos del campo de la didáctica, y nosotros decimos que es uno de los elementos centrales que constituye el campo de la didáctica. ¿Por qué? Porque es el lugar en el cual se van a poner en juego las representaciones de los docentes en torno a la enseñanza, a lo que se tiene que enseñar, a cómo se tiene que enseñar y para qué se tiene que enseñar. Entonces, en este punto, el currículo es una preocupación de la didáctica, ¿no? Es una preocupación de la didáctica, ¿por qué? Porque vincula al docente con la enseñanza. Y los docentes constituimos o construimos teorías acerca de las prácticas de enseñanza. Es decir, hay una conformación, una sabiduría práctica, diría Litwin, que en realidad hace que nosotros construyamos cotidianamente una teoría acerca de las prácticas de enseñanza. Esa teoría que construimos acerca de las prácticas de enseñanza, o la manera en la cual nosotros nos vinculamos, es la manera en la cual nosotros concebimos la enseñanza y la manera en la cual pensamos cuáles son las condiciones, no solo las condiciones, sino también las estrategias y los recursos que ponemos en juego para enseñar. En este punto hay que hacer una diferenciación, y aquí Jackson sí nos sirvió mucho, que es la diferenciación entre enseñanza y aprendizaje. Ustedes van a ver en muchos textos aún, en muchos manuales, que aparece el binomio enseñanza-aprendizaje. Bueno, ese binomio enseñanza-aprendizaje es el que nos permitió pensar ese ejercicio moderno de homogeneización de los sistemas escolares, que hacía que necesariamente si había alguien enseñando, del otro lado había alguien aprendiendo, con lo cual se definía también un criterio de normalidad para esto, y quien no entraba dentro de esa condición era anormal, ¿no? El propio sistema definía la anormalidad. Entonces, en este punto, la nueva agenda de la didáctica lo que vino a hacer fue precisamente diferenciar los dos procesos. Si bien están conectados y es imposible pensar uno sin vinculación con el otro, el aprendizaje es otro campo disciplinario distinto,
y nosotros podemos obturar, o en realidad nosotros podemos pensar ejercicios que nos permitan problematizar acerca de la enseñanza por un lado y del aprendizaje por el otro. Las cuestiones, o aquellas cuestiones que tienen que ver con el aprendizaje, tienen una fuerte conexión con otra disciplina del campo social, que es la psicología, porque está pegada de alguna manera a la condición cognitiva, ¿no? A la condición cognitiva. Entonces, de alguna manera, los estudios críticos acerca del currículum lo que van a hacer es poner en tensión esta diferenciación entre enseñanza-aprendizaje y la mirada bifurcada, o por lo menos la mirada que diferencia los dos procesos, el proceso de enseñar y el proceso de aprender. Entonces, en este punto, nosotros podríamos decir que hay una ruptura con una mirada, que es la mirada clásica, la mirada tecnocrática acerca del currículum, y en realidad comenzamos a entrar a lo que se llamó en la década del 90 en Argentina, la nueva agenda de la didáctica, ¿no? Donde en realidad se puso ojo, se puso énfasis en las investigaciones y en los estudios acerca de la enseñanza, que indagaban y que investigaban acerca del pensamiento, las creencias de los profesores, cuestiones que tenían que ver con el currículum, la manera en la cual se hacían de ese currículum y la manera en la cual esos docentes evaluaban, esos docentes enseñaban y la manera en la cual esos docentes también aprendían en las aulas junto a los estudiantes. Podríamos decir que el campo del currículo es un campo que fundamentalmente se inicia en el siglo XIX en Estados Unidos. El eje está puesto en lo que se hace, en lo que se enseña, en lo que se vive, y podríamos definirlo a partir de lo que es una selección, una organización y una secuenciación de contenido. Es decir, el currículo es aquello que nos permite a nosotros no solo seleccionar los contenidos que se van a enseñar, sino organizarlos, y a la vez de organizarlos, secuenciarlos, es decir, darle un orden, un continuum que permita que se avance en un orden de complejidad ascendiente. Ese orden de complejidad ascendiente tiene que ver con qué? Tiene que ver precisamente con la cognición. La cognición es la que de alguna manera nos va llevando a nosotros, digamos, a generar las propuestas que nos permitan a través de un diseño curricular ir aprendiendo, porque entenderíamos que el currículum es como si fueran capas que se van substaponiendo una sobre otra. Entonces esas capas van necesitando de qué? Van necesitando de conocimientos previos, ¿sí? Que van substaponiéndose sobre otros y que lo van complejizando. La función del currículum, ¿no? La organización del currículum tendría que ver con esto, con la manera en la cual se organizan determinados contenidos, esos contenidos se organizan y se secuencian, se seleccionan, de manera tal que permita llegar a la metacognición, entendiendo que llegar a la metacognición implica necesariamente una condición crítica, ¿no? Que nos permite o que nos remite, ¿sí? A pensar el ejercicio crítico y reflexivo. Por lo tanto, hay una cuestión que tiene que ver con esta condición selectiva del currículum. No todo se puede enseñar, es decir, se enseña un recorte, y ese recorte que se enseña tendría que ser válido y significativo. Ese recorte que se enseña o esa selección implica también una organización. Esa organización puede ser, por ejemplo, en asignaturas, y implica una secuencia. Y esa secuencia implica, por ejemplo, ir en un orden de complejidad ascendente. Entonces, ¿cuál sería el primer problema acá? El primer problema sería que nosotros estamos pensando un currículum que no necesariamente es o tiene que ver con la realidad de las aulas, con lo cual ahí aparece como la primera tensión o la primera contradicción que tiene que ver con la realidad de las aulas o la distancia entre el currículum normado y el currículum enseñado. Es decir, nosotros tenemos un currículum que no necesariamente por estar normado
es el que se lleva a la práctica. Por lo tanto, podemos encontrar algunos adjetivos que definen al currículum escolar, o por lo menos al currículum que tiene que ver con las prácticas de enseñanza, que tiene que ver con que hay un currículum prescripto, hay un currículum prescripto, que es el documento curricular, hay un currículum vivido, que es en realidad el currículo que viven los propios profesores o que viven los estudiantes, hay un currículum oculto, que es lo que no necesariamente está escrito, pero pasa en las aulas, hay un currículum nulo, que en realidad es todo lo que no se enseña en las aulas y que puede formar parte también del currículum escolar y que queda fuera porque siempre hay un criterio de selección y de organización. Entonces, en este punto, quizás la pregunta sería, ¿cuál es el criterio o cuáles son los criterios de selección y de organización? Entonces, en este punto sí, ahí van a adquirir sentido o van a adquirir importancia, por ejemplo, las corporaciones disciplinarias o las corporaciones profesionales. Ya en el siglo XIX o principios del siglo XX, la sociedad capitalista, ¿no? Los nuevos sistemas que tuvieron que ver con los sistemas educativos de masas, que tuvieron que ver con la escolarización, la obligatoriedad de la enseñanza y fundamentalmente la vinculación entre el mundo educativo y el mundo del trabajo, llevó a que las propias exigencias socioeconómicas del sistema, ¿sí?, plantearan la necesidad de que la enseñanza, responda a esas necesidades. Entonces ahí el currículum va a ser central, porque en realidad el currículum es la dinámica por medio de la cual esas exigencias de la sociedad capitalista, en este caso, se van a poner en marcha a través de los sistemas escolares y a través de los sistemas de formación profesional. Ahí van a aparecer claramente dos tendencias. Una tendencia que tiene que ver más con lo que fueron los reconstruccionistas sociales, ¿no? En la década del 20, en la década del 30, en Estados Unidos, que era la filosofía pragmática, a través de John Dewey, ¿no? que tenía una mirada puesta sobre la escolarización, pero una mirada que esté centrada en el afuera y no en el adentro de las instituciones, una mirada que ponga énfasis en el niño, en las vivencias del niño, y no solamente en los contenidos a enseñar, con lo cual había una conexión entre la sociedad y la escuela. Dewey decía que la escuela era la vida misma, por lo tanto, al ser la vida misma, tenía que brindar las condiciones para que el mundo pudiera vivirse y que pudiera transformarse a partir de la realidad misma, que era la realidad escolar. Y después hay una segunda tendencia, que es la tendencia que se llamó institucional o gerencialista, que se pone en juego a través de un autor que se llama Bobbitt, donde el eje está puesto en los objetivos conductuales. Esos objetivos conductuales, esto tiene que ver con la psicología más experimental, con la psicología más clásica, va a poner solamente énfasis en aquellas habilidades, en aquellas actitudes, en aquellas formas de conocimiento necesarias para funcionar en sociedad. Es decir, que la escuela operaba como una matriz hegemónica, que lo que hacía era formar, en este caso, trabajadores y formar ciudadanos a partir de esa matriz hegemónica. Este fue el ejercicio que después recupera la tecnocracia o la racionalidad técnica como el elemento fundamental. Es decir, hay una mirada más puesta en la realidad y una mirada más puesta en el propio estudiante y en sus vivencias y en sus necesidades, que es la que plantea la filosofía pragmática o los reconstruccionistas sociales, que es la mirada más progresista, y hay una mirada más gerencialista, más técnica, más racional técnica, que en realidad tiene que ver con la manera en la cual la escuela y los contenidos pueden constituirse en hegemónicos para poder pensar las sociedades de la escuela y no en realidad que la sociedad traiga a la escuela los problemas que lleven a repensar o a reconfigurar el sistema social. Posteriormente, ya, y ya después de la Segunda Guerra Mundial, y sobre todo
a partir de algunas preguntas que la sociedad se hizo, ¿no? Y que tenía que ver con fundamentalmente cuál es el objetivo de la educación. Bueno, ahí fue Tyler quien en realidad se hace 4 grandes preguntas. La pregunta es acerca de cuáles son los objetivos educativos que debe proponerse una institución, es decir, una mirada más filosófica, cuáles son las experiencias educacionales que las instituciones deben proveer para lograr esos objetivos, es decir, una mirada más puesta sobre la experiencia concreta de los sujetos, cómo organizarlas, una secuencia más metodológica de organización, y cómo determinar si esos objetivos se alcanzan o no se alcanzan. Es decir, plantea en la dimensión curricular un ejercicio de plantear una condición filosófica y política de cuáles son los objetivos de la institución, ¿sí? Plantea una dimensión social acerca de las experiencias necesarias para lograr esos objetivos, plantea una condición metodológica, ¿no? Para cómo organizarlas y cómo ponerlas en la práctica, y finalmente plantea una condición de evaluación para ver si esos propósitos fueron alcanzados o no. Es decir, Tyler lo que va a plantear, y ya a partir de la post Segunda Guerra Mundial y ya en la década de los 60 y ya con la ciencia social crítica digamos, en el escenario de la producción social, plantea cuestiones que tienen que ver con dimensiones filosóficas, sociales, políticas y metodológicas acerca de la enseñanza. Bueno, y ahí va a aparecer también Hilda Taba, que en la década del 60 va a plantear esta condición de que la enseñanza necesariamente va a estar necesitando obligatoriamente de un diagnóstico de necesidades para poder ponerse en marcha, de una formulación de objetivos, de seleccionar algunos contenidos y algunas experiencias de aprendizaje y de evaluarlas. Es decir, no aparecen de la nada, ¿no? Porque a alguien se le ocurre decir esto es lo que hay que enseñar, sino que en realidad surge de un diagnóstico de necesidades y de un planteo de objetivos. Creo que más o menos estas dos tendencias van en la línea de John Dewey, ¿sí? Que plantean la condición tyleriana, y de Hilda Taba en torno a la necesidad de plantearse objetivos educativos, diagnosticar, formular objetivos, formular una dinámica metodológica y finalmente evaluarla. De lo que no se salen es de la perspectiva, por ejemplo, de la perspectiva de Bobbitt, que en realidad implica necesariamente la planificación. Es decir, fíjense que ahí hay una fuerte tensión entre una posición que está más centrada en una condición, digamos, de las vivencias y una condición puesta en la propia experiencia de los sujetos, frente a un posicionamiento, digamos, técnico, tecnocrático, que en realidad nos está hablando de un ejercicio aún de simultaneidad y de homogeneización, porque lo que tenemos que pensar es que los sistemas escolares son sistemas que se ponen en marcha para atender simultáneamente a muchos estudiantes a la vez. Ya en la década prácticamente del 70, Schwab plantea lo que se llamó la crisis del campo curricular, ¿no? Porque en realidad lo que está agonizando, plantea Schwab, son las teorías que no resuelven el problema de la práctica, ¿no? Y hay dimensiones que son dimensiones reales, dimensiones situadas, dimensiones concretas que no se resuelven. Esas dimensiones que no se resuelven, finalmente, van a ser las dimensiones que tienen que ver con el campo de la práctica concreta. Es decir, no es una cuestión solamente de planificación o de posicionamiento filosófico frente a la educación, sino que hay cuestiones que son concretas de la práctica que deben atenderse, de ahí que va a ser central o va a comenzar a ocupar un lugar central la formación de los docentes. Philip Jackson, como les decía hace un momento, va a acuñar la categoría de currículum oculto,
y él lo plantea como aquella manera que tienen los estudiantes de aprender a aceptar la negación de los propios deseos, ¿no? Y esto está en contradicción con el currículum oficial, es decir, el currículum asociado a los deseos, aquello que quiero aprender, aquello que necesito aprender para vivir en la sociedad, aquello que requiere una vida social, digamos, se produce, digamos, tiene grandes contradicciones con el currículum oficial, que no está necesariamente cercano a esa realidad. Sí, lo que Jackson, y esto vuelvo a prestar atención en esta cuestión, lo que Jackson va a poner en tensión es la separación definitiva entre los procesos de enseñanza y los procesos de aprendizaje. De ninguna manera están desconectados unos de otros, sino que es como un círculo que tiene una comunicación constante, pero sí son dos procesos totalmente diferentes. El currículum, dijera Michael Apple, ¿no? Michael Apple ya de la década de los 90, uno de los grandes críticos del currículum en un texto que se llama Ideología y Currículum. Michael Apple plantea que el currículum nunca es un mero agregado neutral de conocimiento, sino que en realidad todos aquellos, ¿no? aquellos contenidos que aparecen en los textos y en las aulas tienen un porqué, ¿no? Forman parte de una tradición que es una tradición selectiva. Hay alguien que selecciona esos contenidos para enseñar. Esos contenidos que se seleccionan para enseñar se consideran legítimos. Hay alguien que los legitima, hay alguien que los considera legítimos, y esa producción de legitimación o de esa producción de legitimidad se va a producir a partir de conflictos, a partir de tensiones, a partir de compromisos culturales, políticos y económicos. Acá hay una dimensión de la educación puesta en juego en términos de precisamente las dimensiones culturales, las dimensiones políticas y las dimensiones económicas, entendiendo que la educación tiene un lugar central en la conformación de la producción cultural, de la producción política y de la condición para el acercamiento de los sujetos a la vida, no solo a la vida social, sino a la vida económica. Por tanto, el currículum no es una mera secuenciación de contenidos, no es neutral esa secuenciación de contenidos, hay una priorización por algo, porque alguien legitimó eso de manera selectiva. Hay una producción de conflicto, hay una producción de tensiones, no solo en la definición curricular, sino fundamentalmente en la puesta en marcha de ese currículum en la práctica. Esto le da, por supuesto, una condición crítica al currículum, una perspectiva crítica que se sale de la condición técnica y que aporta al sentido de la educación como motor de la producción cultural, política y económica. Stenhouse, un teórico del currículum inglés, habla del currículum como proceso, ¿no? El currículum no es solo lo que se planea, sino que en realidad el currículum es lo que pasa en las aulas. Fíjense que ahí hay una conexión entre el campo de la enseñanza y el campo del currículum. Hay un problema curricular, plantea Stenhouse, que tiene que ver con la disparidad entre el diseño escrito del currículum, es decir, qué es lo que está plasmado en un documento curricular, y qué es lo que pasa en la realidad concreta. Es decir, hay una diferenciación, hay una tensión entre el currículum plasmado y el currículum en la práctica. Es decir, el currículum como proceso tendría que hacernos mirar o por lo menos profundizar en cuestiones que tienen que ver con cómo los sujetos, cómo los actores recuperan ese currículum, cómo lo tienen representado y cómo construyen y reconstruyen y crean conocimiento a partir de ese documento escrito. No necesariamente porque el currículum esté escrito, los docentes lo llevamos a la práctica de la misma manera. Por lo tanto, hay un continuum que tendríamos que estar indagando, que tendríamos que estar
conceptualizando y al cual tendríamos que estar analizando críticamente, que tiene que ver con la manera en la cual los docentes construimos el currículum, lo creamos y lo recreamos, ¿no? Porque la recreación tiene que ver precisamente con el espacio que tenemos para la libertad y el espacio que tenemos para reconfigurar los contenidos y cómo esos contenidos se ponen en la práctica en las aulas. Como les decía hace un momento, Philip Jackson acuña el concepto de currículum oculto, pero también Elliot Eisner acuña el concepto de currículum nulo, o currículum ausente, o currículum cero, que tiene que ver con lo que no se enseña, ¿no? Eso que no se enseña es tan importante como lo que se incluye en la enseñanza. Por lo tanto, me parece que una de las grandes preguntas que los docentes tendríamos que hacernos tiene que ver precisamente con esto. ¿Qué es lo que el currículum dice que hay que enseñar, ¿no? ¿Y qué es lo que no se enseña? Porque muchas veces lo que no se enseña es más importante que lo que está planteado para enseñar. Podríamos decir que hay diferentes niveles o diferentes fases para el estudio del currículum. Hay una primera fase que tiene que ver con el currículum obligatorio, que sería el currículum escrito. El currículum escrito, cuál es el documento curricular que plantea esas condiciones o esa regulación de los contenidos, esa secuencia de los contenidos que hay que enseñar. Hay una segunda nivel, una segunda fase que tiene que ver con el currículum presentado a los profesores. Si sabemos que los libros de texto, los libros escolares, son parte del currículum oficial. Por lo tanto, ¿qué es lo que esos libros escolares reorganizan del currículum obligatorio, prescrito o escrito y cómo lo transforman? Es decir, hay una segunda transformación que es el currículum presentado a los profesores. Después hay un tercer nivel, que es el currículum moldeado por los profesores, es decir, cómo los profesores nos hacemos de ese currículum. ¿Cuál es nuestra representación y cómo esa representación se pone en juego con nuestra propia biografía, con la manera en la cual aprendimos la disciplina que enseñamos, con la manera en la cual consideramos que son los elementos centrales para enseñar en nuestra disciplina? Es decir, la manera en la cual nosotros interpretamos, traducimos en planes docentes o en planificaciones eso que está moldeado en el currículum. Ahora, eso que está moldeado en el currículum tiene que ver con la manera en la cual nosotros lo aprendimos. Es decir, enseñamos de alguna manera de la misma manera en que lo hemos aprendido. Que no necesariamente tiene que ver con lo que dice el currículum obligatorio. Por lo tanto, fíjense, hay como niveles, hay fases en las cuales nosotros podemos pensar el estudio del currículum. Finalmente, hay un currículum en acción, es decir, hay un currículum que se pone en juego en la práctica misma, en la práctica real del aula. Es decir, qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos, para qué lo hacemos, cuáles son las estrategias y cuáles son los recursos. De alguna manera es ese currículo en acción, son esas prácticas del aula que están dando cuenta de la manera en la cual nosotros lo ponemos en juego en conexión con los y las estudiantes. Ahora, hay también un currículo que tiene consecuencias. Ahora, ese currículo que tiene consecuencias de nuestras prácticas, que tiene múltiples consecuencias y múltiples efectos, tiene que ver con el aprendizaje de los estudiantes. Es decir, cómo ese currículo, ¿sí?, está realizado y cómo se pone en juego en los estudiantes. Por lo tanto, ahí hay otra perspectiva del análisis curricular, ¿sí?, que vendría a ser un poco el currículum realizado, el currículum puesto en práctica y el currículum receptado por parte de los estudiantes. Y finalmente hay un currículo evaluado, que es el que nosotros evaluamos cotidianamente, de manera formativa o de manera sumativa. Es decir, fíjense, el currículo no es solamente una dinámica que tenga que ver con la condición de simultaneidad y de homogeneización, es decir, la manera en la cual se regulan los contenidos y la secuencia de contenidos, sino que va más allá de esto. El currículum es el documento escrito, pero también el currículum es la manera en la cual los docentes nos hacemos de ese currículum, la manera en la cual los docentes moldeamos
ese currículum lo interpretamos, lo traducimos, cómo lo ponemos en práctica, cómo es receptado por otros y finalmente cómo nosotros lo evaluamos. Podríamos decir que el currículo universitario, ¿sí?, es el currículo puesto en papel. Es decir, si nosotros tomamos el plan de estudios de una carrera, podríamos decir que ese plan de estudios es una dimensión que tiene que ver con la formación y por lo tanto es una dimensión que está asociada al currículum escrito. Ahora, ese currículum escrito, todas y cada una de ustedes saben que en realidad no es necesariamente lo que nosotros ponemos en la práctica. Por lo tanto, hay un currículo escrito que es el plan de estudios, pero frente a esto tenemos un currículo en acción y tenemos un currículo que es lo realmente enseñado, es decir, lo que pasa en las prácticas. Nosotros podríamos decir que hay una mediación entre el papel, es decir, lo que está escrito, y lo que hacemos los docentes y los estudiantes en la clase. Ahora, tanto lo que hacemos los docentes y los estudiantes en las clases tiene que ver con poner en juego cuáles son nuestras concepciones acerca de la educación, nuestras concepciones acerca del conocimiento, nuestras concepciones acerca de la profesión y nuestras concepciones acerca de la naturaleza de los alumnos y de la manera en la cual los alumnos aprenden. Es decir, ese currículum en acción pone en juego todas las condiciones teóricas, conceptuales o epistemológicas de las cuales nosotros definimos el concepto de currículo. Es decir, el currículo en papel no necesariamente es el que nosotros ponemos en la práctica. Ahora sí, necesariamente, el que nosotros ponemos en la práctica pone en juego que nuestras concepciones acerca de la educación, para qué sirve la filosofía, ¿sí?, las condiciones utópicas que aún tiene, las condiciones políticas, éticas y estéticas, pone en juego también nuestras concepciones acerca del conocimiento, qué es conocer, cómo se construye el conocimiento, cuáles son las condiciones desde las cuales yo puedo construir sentido del conocimiento social a partir de la disciplina que enseño. Pero también pone en juego cuáles son las representaciones que yo tengo acerca de la profesión y para qué sirve la profesión, acerca de la universidad y para qué sirve la universidad, y acerca de cómo los estudiantes, cómo aquellos y aquellas que yo tengo enfrente, ¿no?, cómo aprenden, cuál es la naturaleza que ellos tienen y la manera en la cual se vinculan también con la educación, con el conocimiento y con la profesión. Es decir, el currículum universitario o el currículum va más allá del documento escrito en papel y nos acerca mucho más a una condición de la educación puesta en términos de unas prácticas de enseñanza que son complejas, que son diversas y que atienden todas las condiciones en las cuales nosotros llevamos adelante nuestra práctica. Por lo tanto, sí, lo que podríamos decir es que un plan de estudios es un proyecto. Es un proyecto, es una propuesta, es un programa educativo, ¿no?, que se traduce en un documento. Ese documento, ¿qué es lo que tiene? Algunos contenidos y algunas especificaciones. Es decir, hay un documento que está prescrito, es un documento curricular. Ahora, ese documento curricular, que es el plan de estudios, no necesariamente es lo que pasa en la práctica misma. Por lo tanto, fíjense que en ese continuum del cual hablábamos, es central la manera en la cual se concreta el currículum, un currículum se concreta, cuáles son las perspectivas filosóficas que tiene y la manera de concreción de alguna manera tiene que ver precisamente con las formas en las cuales nosotros nos vinculamos con ese currículum. Entonces, podríamos decir que el plan de estudios es un plan de estudio que está escrito, es un texto. Ahora, ese texto tiene muchos sentidos, significaciones y sentidos. Ahora, esas significaciones y esos sentidos son significaciones y sentidos que se negocian, se construyen y se negocian permanentemente. Ahora, ¿qué es lo que estamos queriendo decir con esto? Estamos queriendo decir que el currículo, como el conocimiento, como las profesiones, como la escuela misma, es una construcción social e histórica. ¿Por qué? Porque son los sujetos
los que construimos y negociamos permanentemente la puesta en marcha de ese texto. Entonces, hay una condición, que es una condición política, ¿no?, que tiene que ver con la manera en la cual nosotros utilizamos al currículo como un campo de acción. Es un campo de acción, es una toma de posición de los actores o de los sujetos frente a una realidad. Frente a una realidad, ¿no?, de una secuencia, de una familia de contenidos que tenemos que enseñar, ¿cuál es la visión de esa realidad que tenemos para seleccionar determinados contenidos y que esos sean los contenidos a ser enseñados? Es decir, hay una posición de construcción, hay una posición de negociación, ese currículum nunca es neutral, nunca es aséptico, ¿no? Y se construye a partir de la manera en la cual los actores se vinculan entre sí, la manera en la cual, ¿sí?, sus actores piensan lo que hacen, cuáles son sus representaciones y la manera en la cual moldean ese currículum. Es decir, una dinámica o un diseño curricular, un plan de estudios, nunca es una suma de asignaturas. Esa suma de asignaturas tiene una posición frente al conocimiento, tiene un posicionamiento frente a la profesión y tiene una mirada que vincula a la profesión con la sociedad. Cuanto más o menos recupere las condiciones de esa sociedad, más cerca o más lejos va a estar de lo que esa profesión realmente necesita para su desarrollo. Por lo tanto, podríamos decir que hay un currículo que está pensado, ¿no? Ese currículo está pensado implícita o explícitamente por los profesores. Hay un currículum que está vivido, lo viven los estudiantes, lo viven los colegas, lo viven otros profesores, y por lo tanto es muy difícil la realización de cambios curriculares. ¿Por qué es muy dificultosa la realización de cambios curriculares? Precisamente por esto, por la condición de transversalidad que tiene la posición, ¿no?, de negociación y de construcción permanente. Es decir, ahí en donde se interceptan, ¿sí?, todas las posiciones de todos aquellos que forman parte de la enseñanza en una organización o en una institución, es ahí donde se hace dificultoso el cambio curricular, porque un cambio curricular es exitoso o un currículum es exitoso cuanto más niveles de participación tenga, cuanto más se acerque a la realidad y a las necesidades de esos actores, de esos sujetos, y cuanto más esos actores y esos sujetos tengan dentro esa reforma para poder llevarla a la práctica. Es decir, los cambios curriculares son de muy difícil de realización porque no necesariamente administran, quienes lo llevan adelante, administran estos conflictos y administran los grados de participación para que un currículum sea una instancia de participación y no que a alguien se le ocurra cambiarlo y a partir de ahí se hace un documento nuevo. Por supuesto que en las instituciones de nivel superior, universitarias, en la universidad pública, es muy complejo este ejercicio, y es muy complejo precisamente porque la universidad está montada sobre la condición de la participación y del cogobierno, por lo tanto es imposible que un cambio curricular no tenga como activos participantes a todos los claustros, ¿no?, a todos los agrupamientos de docentes, de graduados, de alumnos, de colegios profesionales y aquellos actores institucionales que son centrales para pensar una dinámica curricular. Por eso que hay una condición de lentificación también, ¿no? Fíjense, cuando nosotros pensamos un cambio curricular, necesariamente tenemos que estar pensando en que ese cambio curricular va a regular de aquí a futuro una profesión. Y esto es muy complejo ante los cambios en los cuales la sociedad estamos, ¿no? Entonces, y la condición del conflicto interno también es central. Por eso que ahí administrar estos conflictos es muy complejo y por eso a veces los cambios curriculares son muy lentos y no se producen y tenemos en muchas instituciones
mucha cantidad de planes de estudios que tienen una antigüedad importante, porque no han podido lograr los consensos necesarios para poder avanzar en un proceso de reforma curricular. Un proceso de reforma curricular que necesariamente tiene dimensiones sociales, dimensiones ideológicas y dimensiones políticas. No hay dudas, porque está definiendo el futuro de una profesión, o está definiendo los procesos de formación de una profesión. Ya desde la perspectiva crítica o de la crítica radicalizada, el planteo en torno a la dimensión curricular ha puesto en tensión la condición técnica o la condición tecnocrática del currículum. En este punto, la definición de Henry Giroux y de Peter McLaren en torno al currículum da cuenta de que el currículum es un proceso de selección y de exclusión, ¿no? Que hay formas de conocimiento y prácticas sociales que están pugnando entre sí, y que esas formas de conocimiento y esas prácticas sociales tienen que generar legitimidad o tienen que autogenerarse legitimidad. Entonces eso genera una tensión, y por lo tanto el currículo, es un espacio de lucha. Es un espacio de lucha y de resistencia. Al ser un espacio de lucha y de resistencia, nos pone en esa condición, digamos, en esa condición de que ideológica, que ya planteaba Michael Apple, en torno a que las prácticas sociales y la lucha por el discurso y la lucha por la hegemonización del discurso y de las prácticas nos generen condiciones para que determinados contenidos y determinadas secuencias de contenidos lleguen a tener legitimidad en un plan de estudio. Bueno, finalmente esta primera parte la vamos a terminar con un cuento. El cuento es de Juan Sasturain. Juan Sasturain escribe un libro que se llama Los Galochas, y en Los Galochas plantea Los Galochas es un pueblo que vive en un lugar desconocido, que no tenemos que buscarlo, sino que en realidad los Galochas simplemente nosotros los encontramos. Uno de los cuentos es Suspiria, la sentimental, maestra de maestros, y habla del plan de estudios que muy particular que este pueblo tenía para enseñarle a sus estudiantes. Y dice lo siguiente: entre los galochas siempre fue muy importante la educación. Todos los que han observado sus costumbres, entre ellos el profesor Mercapide, descubrieron con sorpresa el gusto por el estudio que desarrolló este pueblo singular. Al menos durante su primera época, los galochas practicaban la enseñanza con la alegría y la espontaneidad de las cosas que no son obligatorias. Habían descubierto el placer de dar y recibir conocimiento. Así, los primitivos galochitas, después de desayunar coco y pan con mermelada, salían a la mañana temprano y decían: mamá, voy a educarme un rato a la plaza. Está bien, pero no vuelvas tarde. No te olvides de que tienes un partido de pelotarco a las 11. Ufa, otra vez. Es que educarse era como un juego para ellos, en el que a veces les tocaba ser alumnos y otras ser maestros. La idea era que todo galocha, desde los más viejos hasta los más jóvenes, sabía o conocía alguna cosa que los demás no. Pero por eso siempre había algo que aprender y algo que enseñar. Como eran bastante desordenados y distraídos, al principio el conocimiento estaba muy disperso. Por ejemplo, había uno que sabía cuánto sumaban 2 más 4, pero que conocía el resultado de 6 menos 1 era otro. No es que uno supiera sumar y otro restar, sino que al primero le habían nacido 4 cachorros de su pareja de perros, y al segundo se le había roto un huevo de la media docena que llevaba en la canasta. Un viejo galocha era el único que podía explicar qué y cómo era la nieve, porque era el único que la había visto, la única vez que nevó allí hace muchos años atrás. Pero un pequeño galochita de 4 años era quien sabía mejor que nadie cuántos tipos distintos de hormigas coloradas había, porque se pasaba el día entero echado en el suelo, con un palito, observándolas con la nariz pegada al pasto. Así estuvieron, entretenidísimos, educándose unos a otros durante años. Los galochas más viejos enseñaban a los jóvenes historias y leyendas. Había una muy linda sobre el origen del pueblo. Les contaban de lugares extraños, lejanos, de enfermedades que habían tenido, de comidas, modas y costumbres que ya no se usaban. Los chicos les enseñaban a los grandes los últimos juegos.
novedades musicales, pasos de baile, trabalenguas, adivinanzas, chistes y malas palabras nuevas que los galochas viejos no conocían. Pero llegó un momento en que todos sabían todo, lo que sabían todos, y ya no tenían nada de qué hablar cuando se encontraban para educarse. Las hojas del árbol más alto que está en la curva del río son, empezaba uno, pequeñas, redondas, grises de un lado y verde oscuro del otro, completaba cualquiera del grupo. Para cocinar bien el pato hay que hervirlo con agua y sal durante, se atrevía otro sin demasiada fe en la novedad. Media hora, decía uno casi sin terminarlo, sin dejarlo terminar. Cuenta la leyenda, empezaba vacilante un galocha muy viejito, que la primera pareja de la que venimos todos los galochas se llamaba Nada y Ave, abuelo, contestaba un joven impaciente. 7 por 7 es, intentaba otro. 49, completaba un coro de voces. Hasta que un día, después de estar un rato largo mirándose entre sí sin tener nada nuevo que enseñarse, un galochita dijo, estoy aburrido. Todos reaccionaron. ¿Y eso qué es? Nadie, ni el mismo chico que lo había dicho, supo contestar con exactitud qué era estar aburrido. Sabía lo que sentía, pero no sabía lo que era. Qué bueno, eso quiere decir que no sabemos todo, concluyó un viejo galocha con una sonrisa luminosa. Fue entonces cuando habló Suspiria, una jovencita de ojos soñadores. Estar aburrido es un sentimiento, y hasta ahora nunca habíamos hablado de los sentimientos. Todavía tenemos mucho que aprender. Fue un descubrimiento maravilloso. Desde ese día y gracias a Suspiria, los galochas se dedicaron con entusiasmo al estudio de las emociones y los sentimientos. Supieron que tal vez lo más importante no era preguntar cuánto es 34 más 17, sino qué te pasa y por qué tienes esa cara. La nostalgia, el rencor y la alegría pasaron a ser estudiadas con tanto interés o más que los huesos del cuerpo humano o la gramática. Y ya no se aburrieron más en la escuela. Como siempre, entre los galochas no hay maestros y alumnos fijos, sino que todos enseñan y todos aprenden según el día. No se ponen notas, sino que se dan besos o se sacan la lengua en señal de aprobación o desagrado. Suspiria, la sentimental maestra de maestros, organizó un programa de estudios en el que no falta nada, empezando por la vergüenza, que es lo primero que hay que tratar, porque es lo primero que sienten los que tienen que hablar. Entre los galochas, a diferencia de la historia, la matemática y la geografía, los sentimientos son lo único que se estudia toda la vida, porque dicen, y con razón, que nunca se acaba de aprender. Aunque hay una materia que se llama olvido, por si acaso. Como en cualquier programa de estudios, la enseñanza es gradual. Las distintas materias están divididas en años y ciclos. Amor y odio se dan los mismos días y a la misma hora. Así que cada uno debe elegir. Los enamorados suelen ir de la mano a contar lo que les pasa a su clase de amor, y los enojados llegan separados a las de odio. La mayoría, sin embargo, suele asistir al curso de confusión, una materia en la que se la pasan tratando de enterarse qué les pasa porque no lo saben o desconocen cómo se llama lo que sienten. A la sensibilidad y al talento de Suspiria se deben algunos detalles curiosos del plan de estudio. Lágrimas, por ejemplo, se estudia en 3 niveles, y Lágrimas 3 es la última materia, porque su análisis y comprensión exige haber vivido y haber llorado bastante. Algo llamativo sucede con Alegría, que se divide en sonrisa, risa y carcajada. Es el único caso en que se permite pasar de una a otra. Uno nunca sabe, y los galochas tampoco, si una sonrisa se convertirá en risa o una carcajada interrumpirá de golpe. Lo importante es que los galochas se ríen mucho de la escuela. Eso sí, la felicidad no se estudia. Suspiria dice que la felicidad es inexplicable y no una cuestión de saber o de aprender. Simplemente uno es feliz y no necesita nada más para vivir. Por eso, cuando un galocha deja de ir a los cursos de sentimientos, no los retan ni los van a buscar a la casa. ¿Qué suerte tiene? Debe ser feliz, dicen los galochas. Y se van todos a la clase de envidia, que ese día está llena como nunca. Bueno, este texto era una manera de terminar este primer encuentro en torno a la cuestión del currículum y el plan de estudios y del diseño y de un diseño curricular en el cual intentamos poner en tensión las distintas perspectivas en torno a cómo podemos pensar el currículum y de qué está dando cuenta un plan de estudios y la manera en la cual a lo largo del tiempo ha quedado fuera de ese valor la práctica misma, ha quedado fuera de valor el currículum vivido, y nosotros precisamente lo que estamos intentando poner en tensión
es este ejercicio de pensar que un currículum es una construcción histórica, es una construcción cultural, pero a su vez esto requiere de una complejidad y requiere de una dinámica que implique poner en juego dimensiones políticas, dimensiones éticas, dimensiones estéticas, desde las cuales pensar no solo la enseñanza, sino para qué enseñamos y cómo lo ponemos en la práctica y por lo tanto cómo evaluamos. Bueno, nos vemos en la próxima clase y muchas gracias por este espacio.